la oración intercesora. ¿Por qué tenemos que interceder si Dios sabe todas las cosas? Si Dios está al tanto de todo lo que va a pasar mañana, conoce el futuro, conoce todas las cosas, ¿por qué tenemos que interceder si Él sabe nuestras necesidades? Esto ha sido una pregunta que durante mucho tiempo está en la mente y en el corazón de mucha gente. Dios respeta el libre albedrío de los hombres. Dios nos dio un libre albedrío y Él no va a pasar por ese libre albedrío. Si nosotros queremos ir al cielo, nosotros nos vamos a arrepentir de todo corazón y vamos a querer ir y hacer la voluntad del Señor para ir al cielo. Pero Dios no nos va a obligar a que nos arrepintamos. El Señor, por su Santo Espíritu, toca nuestros corazones y nos da ese arrepentimiento, pero es nuestra voluntad si seguimos ese camino del arrepentimiento o nos ponemos rebeldes y hacemos lo que queremos. Entonces, el Señor Jesucristo recuperó la autoridad que Adán había perdido. Adán pecó y perdió la autoridad sobre todo la creación. Pero el Señor Jesucristo vino, cumplió la ley, hizo la voluntad de Dios y recuperó la autoridad. Y esa autoridad el Señor nos la ha pasado a nosotros. Nosotros tenemos la autoridad delegada de utilizar el nombre de Jesús. Hay que interceder porque Dios no va a actuar sobre la autoridad, sobre la voluntad de la gente. No va a obrar por encima de la voluntad de las personas a menos que nosotros se lo pidamos. Dios no va a obrar en este mundo a menos que la iglesia se lo pida. Por eso dice la palabra que nosotros somos los pies y las manos y la boca de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo sobre esta tierra. Dios no va a obrar aquí en nada a menos que la iglesia se lo pida. Que la iglesia no haya entendido esa parte del ministerio es otra cosa. Pero cuando fue necesario que el Señor quiso que no lloviera en la tierra por 3 años y medio, le pidió a Elías que orara. Y Elías oró y no llovió. Y luego cuando quiso que lloviera, le pidió a Elías que orara también para que lloviera. Y Elías oró y llovió. Entonces es importante que entendamos esto. Dios no necesita de hombres para actuar sobre esta tierra, para obrar sobre esta tierra. Y vamos a ver una parte de la escritura que nos ilustra esto. Esto está en Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31. Dice así: y busqué entre los hombres, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha ante mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, Dios buscó a alguien para no derramar un juicio, o alguien que se pusiera en el medio, así como se ponía Moisés entre el pueblo de Israel y Dios, para que Dios no destruyera al pueblo. Señor, mátame a mí, destrúyeme a mí, pero no los mates a ellos, ten misericordia. El Señor buscó a alguien que hiciese eso, que se pusiera para interceder por el pueblo, y no lo encontró. Y entonces el Señor se queja acá de que tuvo que derramar un juicio y destruir a una parte del pueblo porque no hubo quien intercediera. Veamos la gran importancia que es esto, y eso es parte de nuestro sacerdocio. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados para que seamos reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es la función del sacerdocio? La función del sacerdocio es ser intermediario entre Dios y los hombres. Y eso, nosotros en este caso estamos haciendo el papel del cuerpo de Cristo sobre esta tierra, de ser intermediario entre Dios y los hombres en el nombre de Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Hay una parte que ilustra muy bien lo que es la intercesión. Lo voy a leer. Esto está en Marcos capítulo 2, versículos 3 y 5. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él por causa de la multitud, descubrieron el techo por donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, veamos, este es un cuadro que tipifica de una manera extraordinaria lo que es la intercesión. Una persona que está incapaz de ayudarse a sí mismo, inmovilizada, paralítico, no tiene forma de moverse, y vienen 4 personas y lo mueven y lo llevan a la presencia del Señor Jesucristo, y ahí recibe sanidad.
Eso es lo que pasa con la intercesión. Hay personas que están atadas por el pecado, cautivas, esclavizadas de diferentes maneras, pero la iglesia intercede y lo lleva en oración ante el trono de la gracia y el Señor hace la obra y salva a esa persona. Porque Dios no va a obrar en esa persona a menos de que pida ayuda, pero esa persona no va a pedir ayuda por lo cuanto de que esa persona está atada y está oprimida y está esclavizada. Entonces la única forma que Dios obre en una persona que está en esas condiciones es que la iglesia interceda por eso y lo ponga delante de Dios, porque la iglesia tiene la autoridad para hacer ese tipo de cosas, de interceder. Entonces, nosotros tenemos que ver la gran importancia del ministerio de la intercesión. Si usted es rey y sacerdote, si usted está escogido como rey y sacerdote y no está intercediendo, usted no está cumpliendo su ministerio, usted no sabe para qué fue llamado, usted no sabe qué es lo que está haciendo en los caminos del Señor. Nosotros somos llamados para que seamos intercesores. Por eso dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Nosotros tenemos que pedir al Señor todo lo que queremos que Dios haga sobre esta tierra, tiene que ser a través de la iglesia. Dios no va a hacer nada en esta tierra, sino es a través de sus siervos y de sus siervas, a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Somos llamados para interceder. Hay tantas cosas por interceder. Tenemos que interceder por la iglesia que está siendo perseguida, por tantas personas que están muriendo cada día por causa sencillamente de ser cristianos, del nombre de Jesucristo. Tenemos que interceder por los presidentes, por los gobiernos, por las naciones, por la familia, por la iglesia, por los pastores, por los ministerios. Tenemos tantas cosas por las que interceder y tenemos que cumplir ese ministerio que es tan importante, tan crucial. Eso es tan importante como el ministerio de llevar el evangelio a toda criatura en el mundo entero, porque si no se intercede, el ministerio de llevar el evangelio a toda criatura no va a funcionar, porque todo funciona a través de la oración de intercesión. Ahora, el propósito del sacerdocio es ese precisamente, ofrecer sacrificios a Dios. Y ese es el propósito de la iglesia. Y la principal obligación de la iglesia, o el principal ministerio de la iglesia, por decirlo, es la oración intercesora. Interceder por todas las cosas, porque eso es parte de la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra y son esas oraciones de la iglesia, de los que todavía oran, de los que todavía buscan de Dios, lo que ha impedido que esta tierra se corrompa más de lo que está corrompida. Es la sal de la tierra. Cuando la sal sea quitada de la tierra, cuando la sal sea llevada, cuando el Señor levante a su pueblo, a su iglesia, ya se van a acabar esas oraciones y entonces la tierra se va a descomponer, se va a podrir, entonces va a venir lo que nosotros sabemos, va a venir el anticristo y va a venir la corrupción definitiva y total. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra y los que nos cumplen, los que están cumpliendo ese ministerio, están bajo la protección de Dios. El sacerdocio no es para cumplirlo en el cielo, pero el sacerdocio es para cumplirlo acá. Usted y yo tenemos que cumplir, tenemos un sacerdocio que cumplir, que es el sacerdocio de la intercesión. Mi nombre es Fernando Renaud, tengo más de 45 años estudiando y enseñando sobre la palabra del Señor. El Señor me ha permitido que escriba más de 25 libros de diferentes temas. Voy a dejar un link en la descripción de este video. Por si acaso alguien quiere profundizar más en las cosas espirituales, lo pueda conseguir en Amazon. También le invito para que usted sea partícipe de compartir el evangelio a todas las criaturas o a más criaturas en el mundo entero. Tan sencillo como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Me dice que si usted hace eso, esta plataforma va a mostrarle este video a más personas en el mundo entero. También les voy a dejar unos videos por acá que son muy interesantes, de mucha profundidad espiritual, igual que este. Y Dios les bendiga y Dios les guarde.